Bendito sea su nombre, alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, porque dice su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Doy gracias al Señor porque una vez más Él nos permite en su bondad el poder una vez más compartir la palabra de Dios con aquellas personas que tengan el deseo, el anhelo de poder crecer en el conocimiento y en la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su palabra santa. Bendito sea su nombre. En esta mañana damos gracias al Señor por eso y también agradecerle a usted que va a escuchar esta enseñanza en esta hora. Si el Señor lo ha traído a este canal es porque Él quiere hablarle a su vida para que nos pongamos a cuenta con Él y estemos apercibidos de lo que se está viviendo hoy en día dentro de las iglesias del Señor. Bendito su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, yo aquí la tengo ya abierta, pero si usted me quiere acompañar también, lo invito a que lo haga en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, vamos a buscar el capítulo número 3. Hebreos 3, vamos a leer del versículo 7 hasta el verso 12. Gloria a Dios. Dice su palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Dice el verso número 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, vamos a leer el siguiente: exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la bondad que tienes al tenernos aquí, Señor, para poder presentar tu palabra, para que podamos, amado Señor, instruir, para poder, Señor amado, enseñar a tus hijos, Señor, a todos aquellos, Padre amado, que hemos decidido dar nuestras vidas, entregar nuestros corazones a ti, Señor, al único y soberano Dios verdadero, al Dios vivo, a Jehová nuestro Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Te pido, Señor, que aquel que esté allí escuchando esta enseñanza o que la vaya a escuchar, tú puedas abrirle el entendimiento y puedas ponerle en el corazón el deseo, el anhelo, el propósito, para que él pueda querer hacer tu voluntad, Señor, como tú nos pides en tu santa palabra. Gracias te doy en esta hora y permíteme, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, que es el maestro de los maestros, a que yo pueda, Señor, desarrollar esta enseñanza que con tu ayuda, Padre, tú me puedas dar. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia
y que podamos, amado Dios, recibir con beneplácito la exhortación de tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Los tiempos en que estamos hoy viviendo, hermanos, son tiempos bastante desafiantes. Son tiempos de bastante oscuridad en la iglesia del Señor. Y son momentos de transiciones que se están dando en la vida, en donde muchos quieren hacer de la vida cristiana una vida común, una vida donde todo puede ser como quizás se les ha enseñado en algunas enseñanzas doctrinales, color de rosa, en donde nosotros podemos hacer lo que quizás a nosotros más nos agrade. Y en este conflicto de enseñanzas teológicas, podemos nosotros ver que Dios estipula un día. Dios estipula un día que nos habla de que nosotros tengamos un corazón sensible a la voz de Él. Su palabra nos enseña que no pueden andar dos sin estar de acuerdo. Usted no puede estar junto a una persona, sea esta su esposo o su esposa o un amigo, que vayan juntos en la vida y no tengan un mismo pensamiento. Porque no se puede. Si usted va a andar junto a alguien, tiene que saber que tiene que andar de acuerdo a lo que esta otra persona piensa y quiere y desea para usted. Y lo mismo usted también tiene que desear y hacer para él. Porque no pueden andar dos juntos en desacuerdo. Eso no funciona. Eso ni hay hogar que resista eso, no hay pareja que resista eso. Tiene que haber un acuerdo. Pero eso es lo que Dios aquí demanda de nosotros. Cuando su palabra nos dice en el versículo 7 que leíamos, por lo cual dice el Espíritu Santo, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La incredulidad, hermano, es una de las razones por las cuales muchas veces las bendiciones de Dios no llegan a nuestra vida. Por eso le decía que cuando dos personas deciden andar juntas, tienen que andar en el mismo propósito. Porque cuando usted entregó su vida al Señor, usted decidió andar con Él. Usted decidió juntarse con sus principios, con sus mandamientos, con todo lo que Él pide aquí en su palabra. No puede usted haberse un día llegado a los pies de Cristo y después seguir viviendo su propia vida. No se puede. Por eso aquí el Señor se lo dice claramente. Cuando usted escuchó la palabra, dice que no, cuando usted escucha la palabra, dice que no endurezcamos nuestros corazones. Porque ese es un síntoma de incredulidad. Cuando usted escucha a un predicador, sea su pastor, sea un evangelista, sea un apóstol, sea alguien que esté hablando de la palabra de Dios, esa palabra no proviene de ese hombre. Esa palabra proviene de Dios. Y eso, lo que usted tiene que hacer es escuchar esa palabra e irla acompañando con fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
No podemos nada más estar escuchando la palabra del Señor y seguir caminando de acuerdo a nuestros caminos. El Señor aquí en su palabra nos da un ejemplo bien claro. Aquí dice en la lectura que decíamos que estas palabras que aquí están escritas, Él se las dice al pueblo de Israel. Cuando a Israel Dios lo sacó de Egipto, hermano, Dios le mostró su poder. A Israel se le reveló Dios con muchas señales, con muchos prodigios. Muchas cosas, hermano, que podía ser que ellos tuvieran un mejor concepto para Dios. Sin embargo, la palabra nos dice que Israel, a pesar de que él escuchaba todo y veía lo que Dios había hecho, Israel siempre seguía murmurando. Israel siempre seguía contradiciendo la palabra de Dios que venía a través de su siervo Moisés. Por eso el Señor, fíjese qué tremendo fue lo que allí pasó. Y por eso es el cuidado que debe de tener usted al caminar juntos con el Señor. Si usted se ha unido al Señor, usted debe de andar en los mismos pensamientos, en los mismos principios de su palabra. No puede cambiarla. No puede establecer su propio camino. Porque Israel, hermano, escuchándolo todo y viendo las maravillas que Dios hizo cuando los liberó de Egipto, cuando los llevaba en el desierto, hermano, cuando Él les proveía pan del cielo, cuando les dejó llover maná, cuando les dio carne, cuando Él les proveía de todo. Sin embargo, Israel, hermano, llega un momento en que ellos, dice su palabra, llegaron a un lugar donde no había agua. Y ellos se enojaron contra Moisés y le decían: Moisés, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién nos va a dar de beber? ¿Nos has traído para aquí para matarnos? ¿Nos has traído aquí para que toda esta generación, nos muramos? Pero Moisés le dice a ellos que tuvieran paciencia, que él iba a hablar con el Señor. Porque ellos, fíjense lo que llegaron a decirle: ¿acaso está Jehová con nosotros? Y la pregunta es, ¿o no? Al final, como querer decir, bueno, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Fíjese qué tremendo y qué importante es que nosotros tengamos cuidado. Porque mire, cuando Dios escuchó esas palabras, Dios le dijo a Moisés: ve y golpea la peña para que salga agua. Y Moisés así lo hizo. Reunió a los ancianos de Israel y delante del pueblo él hizo eso y les dio agua de beber. Pero ese momento es el que aquí dice que fue el día de la tentación, el día que provocaron a Dios. Fue tanto el enojo de Dios que Él dijo: juré, dice, en mi ira que no entrarán en mi reposo. Es más, hermano, Él ese día quería matar a Israel, a todo el pueblo. ¿Por qué? Por la incredulidad, por no conocer los caminos del Señor. Por esa incredulidad es que Dios quería matarlos a todos, pero Moisés intervino. Moisés le dice: no, Señor, no lo hagas, no los mates. Porque ¿qué van a pensar las demás naciones de ti? Pero Él les dice eso en su ira: no entrarán en mi reposo. Y por eso aquí el salmista después dice en el Salmo 95, donde va a encontrar usted esta expresión que dice aquí: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento, hermano, es la incredulidad que a veces nosotros tenemos hacia la palabra del Señor. Nosotros aquí nos identificamos, porque hoy en día la iglesia, hermano, está viviendo esto mismo. Mucho pueblo de Dios está viviendo incrédulamente. Hacen los ritos como lo hacía Israel. Hacen cosas como que si de verdad tienen a Dios. Pero en el fondo
ellos están actuando de una forma incrédula. Y solo al Señor lo buscan cuando tienen preocupaciones. Al igual que Israel. Cuando Él venía, ellos venían. Cuando tenían preocupación, ahí clamaban, ahí gritaban, ahí murmuraban. Y nosotros lo mismo. Muchas veces cuando los vemos en los problemas que por nosotros mismos nos hemos metido en ellos, entonces estamos llorándole al Señor. Y mire, hermano, si usted y yo hemos llegado al conocimiento del Señor, tenemos que conocer sus caminos y aprender a andar en su voluntad. Porque mire, la palabra de Dios cuando habla aquí, esta expresión que dice, no conocieron mis caminos, andan vagando en sus mismos deseos de su corazón. Fíjese que en otras versiones dice que esa es una palabra como que dice que Dios quiere que usted ande, que no ande de esa manera, sino que Dios lo que busca es que usted ande de acuerdo a sus directrices, a sus comandos. Así hablan, es más, en los escritos antiguos, esa palabra lo que da a entender es eso, que andemos en lo que Dios quiere que andemos, o sea, en sus caminos, pues. ¿Y cuáles son sus caminos, hermano? Usted sabe que a veces nosotros le clamamos a Dios y le pedimos al Señor y pensamos que Dios no está ahí y que no nos oye. Y creemos que Dios no nos está escuchando nuestro clamor. Y la razón es porque nosotros andamos en nuestros propios caminos. Porque cuando aquí la palabra de Dios nos dice que lo tentaron, donde dice, me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años. Más arriba de esta enseñanza, de este pasaje que hemos leído, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. De cómo Él vino a ser una casa. Y esa casa, dice su palabra, somos nosotros. Jesús preparó esa casa, o sea, Él ya la preparó. Usted y yo ya estamos ahí adentro. Nosotros ya somos partícipes de eso. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, hermano, fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero en la humanidad de hombre, Él, hermano, tuvo que aprender humildad. Así dice su palabra, fíjese. Tuvo que aprender, o sea que no es que Jesús nació humilde. Dice que tuvo que aprender a ser humilde. Pero él trabajó en eso. Jesús se esforzó. Él decía, mi Padre y yo uno somos. ¿Ah? Yo hablo lo que mi Padre me dice. Ese es andar en unidad. Ese es caminar juntos. Pero aquí Israel estaba caminando por otro camino. Y muchas veces el pueblo de Dios hace lo mismo. Vamos a las iglesias todos los fines de semana y a sentarnos a escuchar y salimos igual. Salimos sin decir que, bueno, Dios lo que me pidió ahora que hiciera es que, por ejemplo, si usted escuchó que allí decía el hermano que estaba enseñando, que dio una enseñanza acerca del amor, o acerca de que usted ame al enemigo, o acerca de que usted sea misericordioso, eso usted lo tiene que poner en práctica. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús hizo eso. Jesús puso en práctica todo lo que su Padre le había dicho. Él hizo la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros también le conozcamos sus caminos y podamos caminar en su voluntad, que muchas veces no es la voluntad de nosotros, no son los caminos de nosotros, porque muchas veces nos perdemos en eso. Por eso hoy en día muchas personas están sacando doctrinas extrañas, doctrinas en las cuales se sientan bien, donde hagan sentir bien a la gente, donde la gente se sienta tranquila. Pero eso no es la palabra de Dios, ni son los caminos que Dios nos ha dejado. Dios es un Dios, hermano, que nos revela su justicia, nos revela su bondad, su amor, su misericordia.
Pero Él es un Dios, hermano, que quiere de nosotros que andemos en una rectitud, que entendamos que ese día que aquí dice que lo provocaron, que lo tentaron, y Él se enojó tanto que dijo que esa generación no iba a entrar en la tierra prometida. Eso lo debemos de tomar nosotros también muy en cuenta. Porque de la misma manera como aquí le sucedió a Israel, nos podría suceder a nosotros. Si descuidamos esta salvación que Dios nos ha dado tan grande. Dios tiene ese propósito bueno para todos nosotros, pero depende de que nosotros caminemos en la voluntad de Él. Ahora, si usted está haciendo su propia vida, no venga después a llorarle a Dios. No venga después, Señor, ayúdame. Señor, mira, porque usted anduvo en sus caminos, dice su palabra, no conocieron mis caminos. Ellos estaban allí, eran israelitas, eran pueblo de Dios, pero no conocían a Dios. Y por eso se enojó Él, fíjese. Y les dijo, van a vagar 40 años y no los dejó entrar a la tierra prometida. Por haberlo tentado, por no haberle creído. Nosotros andamos en vida nueva, hermano, ¿lo cree? Nosotros tenemos la vida eterna, ¿lo cree? Sí, dice su palabra, que hemos sido llamados para tener vida eterna. O sea, usted y yo ya andamos en esa vida eterna. No la estemos esperando hasta que digamos nosotros, bueno, un día dice el Señor que vamos a tener la vida eterna. Ya la tenemos, porque Jesucristo dice que Él ya vino y hizo su casa. Aquí no dice que Jesús está haciendo la casa, no, Él dice ya hizo la casa. Él ya preparó, Él ya nos formó y la casa somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, no es un templo, es usted y yo la iglesia. Y Dios demanda de nosotros que cuando escuchemos su palabra no endurezcamos su corazón. Ni lo andemos tentando, ni andemos preguntando por qué esto, por qué lo otro. No, porque entonces usted sigue vagando en sus caminos. Usted siempre sigue haciendo su voluntad. Cuando nos arrepentimos, hermano, cuando nosotros le damos la vida a nuestro Señor, después de eso viene un proceso, hermano. La salvación no es gratis, no es así que usted ya se salvó y ya estuvo todo, no. Después viene la lucha. Y tenemos a alguien adentro de nosotros morando, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a dejar estarte quieto, no. Todos aquellos que tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, no están quietos. Siempre están queriendo hacer algo para el Señor. Aquellos que no lo tienen, eso sí, esos la viven tranquila. Esos viven que dicen que tienen a Dios, pero en sus hechos lo niegan. De eso se trata esta palabra cuando dice, si oyeres hoy mi voz. Y esa expresión hoy trasciende, hermano, trasciende, cada día es hoy. Por eso Él les dijo, hoy. 40 años. Y ese número en la numerología de la Biblia, esa expresión, hermano, habla de que eso de 40 años es para siempre. O sea, que el que no obedezca y no atienda a la voz del Señor, para siempre va a estar alejado de la comunión con Dios. Y Dios no quiere eso. El Señor no vino a que nosotros vivamos ese tipo de vida. Él quiere que nosotros le busquemos, le exaltemos. Y como dice aquí la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjense que a veces nosotros decimos, es malo ese hermano, miren que hace tales palabras, pero tal vez el hermano tiene fe. Tal vez usted le mira alguna cosa rara, pero el hermano tiene fe. Pero porque aquí lo determinante es eso. No tener un corazón de incredulidad. Porque esa es la que lo va a detener de hacer las cosas para Dios. Esa es la que lo hace que a usted pase todo el tiempo en una iglesia y nunca haga nada. Esa es. Pero usted dice que va a la iglesia, escucha y sale igual. Eso es lo que hacía Israel. Allí iban, pero ellos iban murmurando, escuchaban a Dios, pero ellos murmuraban. Hasta que se cansó Dios. Y mire, para que se haya cansado Dios, fue grande la provocación. Que viendo ellos todas las cosas que había hecho, vienen y se preguntan todavía, ¿acaso está Jehová con nosotros? Por eso cuidado, hermano, que nosotros andamos pensando a veces algo contrario a lo que Dios tal vez está haciendo en nosotros. Porque cada prueba, hermano, tiene una bendición.
Nada viene en vano. En los caminos del Señor, nada, nada, nada. Todo lo que le acontece alrededor tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Dios lo que busca es obediencia. Y eso es lo que Él busca. Que seamos obedientes, que le creamos. Si usted tiene, por ejemplo, está pasando una situación difícil, créale a Dios. Él dice aquí, no te dejaré ni te desampararé. Eso le dijo a Josué. Cuando ya Josué tomó el mando para hacer que el pueblo entrara, los jóvenes que se quedaban, porque Dios mató a todos los viejos. A todos esos los mató. Ni uno de esos entró. Entraron los hijos de ellos a la tierra prometida. Y a Josué le dijo que él iba a estar con él como estuvo con Moisés. Y él le dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra de Dios para usted. No se preocupe, créale a Dios, camine en los caminos de Dios. Ese es caminar en los caminos de Dios. Cuando usted conoce a Dios, va a caminar en ese designio de Dios, en esa voluntad, lo que Dios quiere para su vida. No se preocupe, no haga lo que hacía Israel. Que sabiendo el Dios glorioso, que haciendo tantas maravillas grandes, ellos siempre, ya después andaban ahí murmurando. Con tantita cosa que no veían, ya murmuraban. Fíjese, habían visto que Él abrió el mar rojo, habían visto las plagas que mandó a Egipto, habían visto esa gran nube ahí haciéndole sombra, habían visto ese fuego ahí acompañándolos. Les había dado que comer maná del cielo, les había mandado codornices para que comieran carne. Sin embargo, ellos decían siempre, ¿y Dios está con nosotros o no? No creyeron, fueron incrédulos, porque ellos hubieran creído, bueno, si Él hizo todo eso, pues aquí no hay agua, pero hay que esperar que Dios va a obrar. Él va a proveer. Y eso es lo que a nosotros nos falta también. Que nosotros nos desesperamos muchas veces, hermano. Pero es cuando no conocemos a Dios. Porque cuando usted le decía, usted aceptó a Jesucristo, de ahí para allá viene el proceso de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, ese, dice su palabra, no lo va a dejar estar quieto, porque dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, anhelamos las cosas del Espíritu. Por eso dice aquí en Gálatas también. En Gálatas, por ejemplo, hay un pasaje en Gálatas 5:16, donde habla que vivir en la contrariedad, hermano, en esa dualidad, en eso de que usted está con Dios, pero no está con Dios. Entonces dice que usted allí está viviendo en esa lucha, en esa guerra entre la carne y el espíritu. Eso es la lucha que nosotros tenemos. Si usted se deja vencer por los deseos y apetitos de la carne, usted ya perdió. Usted tiene que saber que usted le sirve a un Dios vivo. Fíjese, a un Dios vivo. Porque a veces nosotros, mire, todos como humanos padecemos de diferentes cosas, sean estas de índole económico, sean estas de índole familiar, sean estas de índole de enfermedad, sea como sea. Pero si nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad de nuestro Señor, tenemos que aprender a creerle a Él. Y como dice aquí la Escritura, hoy, si oyeres hoy, y hoy está escuchando, hoy usted está escuchando ¿qué? Que le crea a Dios. No se trata de doctrina. No se trata de que si usted sabe esto, si sabe lo otro, o aquel. No, se trata de que le crea a Dios. De que usted viva en el temor de Dios. Temerle a Dios, hermano, no es andar ahí. Yo no lo hago esto porque Dios me puede. No, hermano. El temor es que usted le va a obedecer en su palabra. Ese es el temor a Dios. Si usted cumple lo que la palabra de Dios aquí le dice, entonces usted está viviendo en el temor de Dios. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese, como le digo, no lo va a dejar estar allí tranquilo, haciendo su vida a su manera. No, el Espíritu Santo lo va a llamar. Lo va a llamar. El Espíritu Santo lo va a hacer que usted busque a Dios, al Dios vivo. Esa es la palabra que aquí ahora en esta mañana el Señor nos está diciendo, nos está exhortando a que si escuchemos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Como lo hicieron ellos, dice, allá en ese lugar de Meriba, cuando le tentaron, cuando como que dijeron, no, Dios no existe, incrédulos. Nosotros, hermanos, hemos visto sus maravillas, hemos visto su gloria. Y aunque usted esté pasando la peor enfermedad, el peor problema, mire, cuando Job pasó todas sus dificultades, él no profirió nada en contra del Señor.
Y él lo que decía es, alabado el nombre del Señor. Él sí conocía a Dios. ¿Y nosotros? Cuando andamos con dolores, o cuando nos dicen una enfermedad o un problema, ¿qué es lo que hacemos? Ahí estamos ya llorando y afligidos y preocupados, y Señor, Dios mío. Nadie se quiere morir, yo lo sé. Pero hermano, nuestra actitud tendría que ser diferente si somos cristianos. Eso es lo que yo he observado en las iglesias y en los cristianos de hoy en día. No son creyentes, porque el creyente le cree a Dios. Si la voluntad de Dios es que usted de esa enfermedad parta su presencia, pues se va a ir. Hagan lo que le hagan aquí. Pero si la voluntad de Dios es que usted esté aquí, hermano, Él lo sana. Porque usted le está creyendo a su palabra. Dice su palabra, yo soy tu sanador. Y usted se aferra de esa promesa, pero viviendo en ella, entonces Dios lo sana. Pero el problema de hoy en día es que muchos cristianos viven así, pues. Ellos no creen a Dios, pero son cristianos. Pero si ven una preocupación, una fría, por ejemplo, hoy en día se está viviendo un problema grande, grandotote, y viene peor. Pero si estamos afligidos, preocupados, entonces ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios vivo que usted dice tener? ¿En dónde está? Hágase esa pregunta. Si Dios le ha dicho aquí, yo te sustentaré, Él lo va a sustentar. No te desampararé, no lo va a desamparar. Yo soy el Dios que estaré contigo todos los días de tu vida, ahí va a estar. Dios no desampara a nadie que confíe en Él, hermano. Esa es la fe, esa es la fe. Por eso dice aquí, sin fe es imposible que lo agrademos. Porque si usted está creyendo en las circunstancias que mira a su alrededor, entonces usted no está creyéndole al Señor, no está creyendo en su palabra. Por eso Él le dice, si hoy oyeres la voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque cuando usted no cree, lo que hace es endurecer el corazón. Y de eso es lo que Dios quiere, que usted salga, hermano. Que vivamos en una vida de expectativa nueva. Aunque la situación esté, mire, como decía el profeta, el que estuvimos estudiando hace poco. Dice que aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera no dé frutos. O sea, aunque las cosas se vean terribles, con todo dice, yo me alegraré en Jehová. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer al Dios vivo, no al Dios de su mente. ¿Ah? Porque muchos se cargan un Dios de mente. Pero a las horas de las aflicciones, de los problemas, no hayan de dónde agarrarse. ¿Por qué? Porque no han conocido los caminos del Señor. Y conocer a Dios es eso, hermano. Vivir en esta voluntad de Él. Caminar conforme a lo que a donde Él nos lleve. Mire, cuando uno camina en esa voluntad del Señor, Dios lo va a mandar a usted a un lugar que desconoce, pero como usted lo conoce a Él, usted va a ir. Usted no va a andar diciendo, ¿y si me pasa eso ahí? ¿Y si me hace? No, si Dios le dice, vas a ir a tal lugar. Aunque usted no conozca, pero como usted conoce a Dios, usted va a ir a cualquier lugar. Porque usted conoce a Dios y anda en sus caminos. Ese es andar en el camino del Señor. Quiera Dios, hermano, que esta enseñanza puede llegar a muchas personas, a muchos cristianos, los cristianos que están dormidos, los cristianos que solo andan pensando en sus negocios, los cristianos que solo andan pensando en sus problemas, y que despierten, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos exhorta a llamarnos y nos levantemos, porque hoy no es tiempo para estar perdiendo el tiempo, no es tiempo de eso, es tiempo de ponernos firmes. Y que el Espíritu Santo, que es el que guía hacia toda verdad, hacia toda justicia y hacia toda victoria. El Dios que tenemos es un Dios de conquista. Él es un Dios de conquista, hermano. Dios no es un Dios de derrotas. Él lo va a llevar siempre, mire, de victoria en victoria. De poder en poder, dice Pablo. ¿Ah? De gloria en gloria. Aquí no leo yo que diga el Señor te va a llevar de derrota en derrota. De desilusión a desilusión. Aquí no se dice eso. Aquí si usted lee la palabra de Dios va a encontrar solo palabras de victoria, palabras de bendición, palabras de gloria, palabras de aliento, palabras de ánimo. Y eso es lo que nosotros hoy como cristianos debemos creerle a Dios. Para que no caigamos en la provocación que sucedió allí. Que mire, hoy y hasta la fecha, no entrarán en mi reposo.
¿Quiere usted reposar de sus obras? ¿Quiere usted dejar de afligirse, preocuparse de todas las cosas que están a su alrededor? Entonces descanse en el reposo que Dios le ha dado. Y acuérdese lo que su palabra nos enseña. Que Él nos pide que le creamos y que andemos en su voluntad y en las obras que Él nos ha preparado a nosotros. De esa manera, usted va a estar honrando y siendo un verdadero temeroso de Dios. Y no piense que la iglesia es el templo donde usted va. No, eso es un local. La iglesia es usted y yo. Somos la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios le pide a la iglesia? Levántate. Levántate tú que duermes. Levántate. Haz algo para el Señor. Mira qué haces. Mira qué decides hacer. Ayuda, sirve en un lugar de esos. Sirve en un local de iglesia. Sirve ahí. Pero haz algo. Porque tú eres iglesia del Señor. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de un Dios vivo. De un Dios que se complace cuando mira a sus hijos haciendo la voluntad de Él. Así como se complació con nuestro Señor Jesucristo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si usted quiere que Dios lo engrandezca, humíllese y sírvale a Dios. Y Él, mire, se va a encargar de lo demás. Dice su palabra, dice que dejemos, que nos preocupemos primeramente por el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Creámosle y lo vamos a ver de esa manera. En el tiempo de la recesión que hubo aquí en Estados Unidos, allá por el 2008, hermano, fueron tiempos donde vimos personas perdiendo casas, perdiendo carros, perdiendo trabajo, perdiendo aún muchos se quitaban la vida. Y era un tiempo difícil. Sin embargo, nosotros, como le habíamos creído al Señor, mire, siempre tuvimos trabajo, siempre tuvimos comida. Es más, en esos días hasta Dios me permitió tomar un vehículo, agarrar un vehículo, comprar un vehículo. Aquí no es un lujo eso, hermano. Aquí es una gran necesidad el tener un vehículo, porque las distancias son bien largas, bien lejos, donde uno va a trabajar. Pero lo que le quiere decir con esto, que nosotros no vimos recesión, fíjese. Y yo solo oía las noticias, veía a los compañeros perdiendo casas, perdiendo esto. Y yo ni cuenta me di. Eso es lo que hace el Señor, fíjese. Cuando uno vive en la voluntad de Él. Porque Dios lo va trabajando a uno, hermano, cada día, Dios va trabajando en su vida. Ahí está que usted deje que el Señor lo moldee. A la estatura, dice el Señor, del varón perfecto. Dios cada día lo va moldeando y lo va a moldear hasta que usted llegue a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere utilizar para su gloria y su honra. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Quizás en esta ocasión lo dormí un poco. No sé si usted se me desesperó, pero lo que le quería decir es eso. Dios quiere que le creamos y que si hoy está escuchando esta palabra, que le creamos, créale a Dios. No le crea a las circunstancias. Créale a Él, viva para Él y ande en sus caminos. Conozca los caminos de Dios. Los caminos de Dios no se ve, no. Pero si usted anda en Él, Él obrará a favor suyo. Y no le vaya a pasar a las de Israel, que miren, no los dejó entrar a la tierra. Los desechó, los mató y solo permitió a los jovencitos, a los que eran niños en estos días, esos entraron. Y a Josué le dijo, yo estaré contigo todos los días, así como estuve con Moisés. Y lo mismo nos dice a nosotros, yo estaré con ustedes todos los días. No importa la recesión que venga, no importa lo que estén diciendo las noticias, que ya todo esto se terminó para el mundo incrédulo, para las personas que no conocen al Señor, pero nosotros que tenemos al Dios vivo y verdadero, tenemos que confiar que Él es el que nos va a sostener. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra roca, en Él estamos parados y de pie, hermano. La gloria sea para el Señor, alábelo si Él vive. Alábalo si Él vive en su corazón. Pero si no vive, pues ahí quédese quieto. Pero si Él vive en su corazón, dele un gloria a Dios, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. No un Dios de metal, ni de yeso, ni de madera. Es el Dios vivo, el Dios de Israel. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor por su palabra en esta oportunidad. Y espero pues haya sido de instrucción para cada uno de nosotros. Porque todos lo necesitamos, hermano. Todos estamos en esta batalla, todos los días. Pero pidámosle al Señor para que no caigamos en esta incredulidad en la cual cayó Israel. Quiere Dios que nosotros podamos hacer diferencia y podamos caminar como victoriosos, como dice el Señor. Como esas personas que dan luz, esas personas que dan esperanza, y no aquellas que pasan de tristeza, de derrota,
y de derrota. No, Dios nos llamó a ser pueblo de bendición. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, para quedar aquí concluidos con esta enseñanza y confiando en el Señor que pueda abrirle a usted el entendimiento para que se ponga derecho delante del Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me diste de poder presentar tu palabra una vez más. Señor, te pedimos que nos ayudes para que nosotros no caigamos en esa dureza, Señor, de corazón, al ser incrédulos a lo que tú nos dices aquí en tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes para que caminemos juntos. Si te hemos buscado y queremos andar contigo, Señor, ayúdanos a vivir en tus pensamientos, en tus propósitos, a andar en tus caminos, Señor, y no andar en mis caminos, Padre Santo. No andar en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino en lo que tú crees y en lo que tú piensas para mí, Señor. Ese es el anhelo que yo deseo, Señor, para que todos nosotros, los que estemos aquí o que están escuchando este video, puedan tener en su corazón. Ayúdanos, Padre, para que podamos llegar y estar siempre a tu lado, como tú nos has prometido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y la gloria sea para nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, hemos dado por concluido esta enseñanza y siempre haciéndoles la invitación para que todos los fines de semana, con la ayuda del Señor, y si el Señor no ha venido, estemos siempre aquí dando estas enseñanzas que casi no nos enseñan ahora. Es poco el pueblo, los pastores que están haciéndolo todavía. Pero yo quiero siempre predicar la palabra del Señor y le pido a Dios que Él me ayude a hacerlo de la misma manera siempre. Gracias a todos ustedes que escucharon el video, los que lo escucharon hasta el final. Y siempre los espero para la próxima semana. Que el Señor me los bendiga y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Bendiciones y hasta la próxima. Gloria a Dios.